Buen día, estimados maestros, maestras del nivel de educación inicial. Bienvenidos sean al desarrollo del módulo de psicomotricidad. Con la bendición de Dios, hoy nos volvemos a encontrar en esta sala. Así es que mucha atención porque vamos a compartir el tema de hoy. ¿Me confirman si se está visualizando? ¿Se está pudiendo ver? ¿Se puede ver? Bien, necesito por favor la respuesta. Buenos días, maestra. Buenos Sí, días, maestra. Sí se puede observar. muy amable, muchísimas gracias. Bien, les presento el tema de hoy. Como maestros y maestras del nivel de educación inicial, nosotros tenemos que aprender a gestionar los espacios educativos, pero con el enfoque del nivel de educación inicial. Entonces, ese es el tema de hoy. El propósito de este día, de hoy sábado 5 de octubre, es que nosotros tengamos espacios físicos organizados, pertinentes, pero que respondan al enfoque del nivel de educación inicial. El producto del día de esta sesión va a ser comprender la importancia de organizar los espacios educativos para favorecer las condiciones para el aprendizaje y bienestar de los niños y niñas. Para todos nosotros, a ver, para responder y reflexionar. De manera voluntaria, si es que hubiera alguno de ustedes que quiera participar, solamente activa el micrófono. ¿Qué espacios educativos se debe priorizar para mejorar la atención educativa de las niñas y los niños en el nivel inicial tanto del ciclo 1 como el ciclo 2? ¿Alguno de ustedes conoce con qué espacios contamos en las aulas o ambientes áulicos tanto dentro como fuera? ¿Participación? Maestra, buenos días. Buenos días, Bien. estimada colega. Bueno, estoy entendiendo por espacios que dentro del aula nosotros implementamos sectores. No sé si se está refiriendo a Sí, eso, ¿no? sí, sí, Sectores de sí, perfecto. aprendizaje. Y creo que las que siempre deben estar ahí son el sector construcción, el sector hogar, bueno, hogar es cambiante, ¿no? El sector biblioteca. Yo tengo por entendido que son los sectores mucho más importantes, ¿no? Luego, dependiendo también del espacio que tengamos, del área, va a depender que nosotros podamos implementar otros sectores más, ¿no? Y en la parte externa, tal vez otro ambiente para las actividades de psicomotricidad, ¿no? Perfecto. Esa sería Gracias. mi Muy propuesta, bien, maestra. excelente. Y vamos a ir descubriendo de uno en uno, ¿cierto? ¿Algún otro voluntario que nos responda qué consideraciones debe tener en cuenta para organizar los espacios educativos del nivel inicial? Que ya nuestra colega se ha adelantado un poco. Dice, ¿qué consideraciones debes tener en cuenta para organizar estos espacios? Ya lo dijo nuestra hermana maestra. ¿Qué se debe tener en cuenta para organizar los espacios? Y también invito a la misma colega, si es que desea participar nuevamente, que nos diga qué consideraciones debemos tener para organizar estos espacios. Eh, que tenga los elementos, creo que dentro del aula, para que sea pedagógicamente, ¿no? Que tenga iluminación es uno, los colores, ¿no? El área también, como le dije hace un momento, porque hay algunas instituciones que cuentan con un espacio reducido y para ello podríamos contar con cajas temáticas, ¿no? Tal vez para que se pueda salir en la parte externa, realizar las actividades de este momento que es juego libre en los sectores. Bien, y Mm, continuamos con usted, maestra. Excelente su participación. ¿Qué situaciones han identificado, por ejemplo, en su institución educativa, que no permite el adecuado acondicionamiento de los espacios educativos? Gracias a Dios, yo tengo una institución educativa
muy bonita, el espacio es amplio. Lo único que sí eran los muebles tal vez un poco altos y eso hemos tenido que cambiarlo de posición, inclusive para delimitar los sectores, ¿no? Bueno, la única, creo que obstáculo que yo he tenido ha sido el tamaño de los muebles, que no han sido adecuados para la altura de los niños, muy altos. Entonces Bien, hemos tenido que voltearlas, ¿no? En otro caso, sacarlas, quitarlas, porque no, en realidad no era como ahora nos permiten, ¿no? Que tiene que ser un espacio al alcance de los niños y que tal vez no estén trepando ellos si un mueble es alto y pueda causarles tal vez daño, ¿no? Físicamente, ¿no? Entonces, eso, eso sería en el caso mío, maestra. ya. Muchísimas gracias. ¿Nos dices tu nombre y en qué Coral. institución laboras? ¿Cuál es tu Mm, cargo? eh, mi nombre es Coral Peña. Laboro en la institución educativa 231 del distrito de Sarcabamba. Se pertenece a la UGELTA Yacaja, ¿no? Huancavelica. Huancavelica. Ujú. Muchísimas gracias. Excelente tu participación. Qué bueno es hermanarnos en diversos lugares del Perú. Está presente Huancavelica. Bien, nosotros nos preguntamos siempre, ¿en base a qué documentos normativos es que cumplimos nuestra función y específicamente organizamos estos espacios que tienen que ser los propicios adecuados para nuestros niños y niñas? Bien, entonces posiblemente aquí en la sala tengamos directoras, tengamos profesoras del nivel de educación inicial. Y acá hay dos documentos normativos para las directoras, es el marco del buen desempeño directivo. Y aquí, este marco del buen desempeño directivo tiene dos dominios, pero específicamente el dominio 1, en la competencia 3, expresa lo siguiente, que favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en todas y todos los estudiantes. Entonces, el director tiene la gran responsabilidad de favorecer estas condiciones operativas que aseguren, ¿qué cosa? Los aprendizajes de calidad de nuestros niños y niñas, gestionando la equidad, la eficiencia de los recursos humanos, los materiales, tiempos financieros, como previniendo los riesgos. Aquí, este marco del buen desempeño directivo como documento normativo tiene que ver mucho con las 5 dimensiones de Vivian Robinson. Vivian Robinson, en sus 5 dimensiones, en una de ellas, nos plantea que el líder pedagógico tiene que aprender a priorizar y a gestionar los recursos como el tiempo, los materiales y la misma experticia, nos dice así. Entonces, señores directores, cuando nosotros somos monitoreados y por ahí nos alcanza una una sugerencia de mejora, nosotros tenemos que decir sí, lo tengo que hacer porque dentro del marco normativo yo debo cumplir esta función. Lo otro, separándonos del marco normativo como líderes pedagógicos, nosotros tenemos que tener esa mirada de niñez, ese enfoque, el manejo de los principios de nivel de educación inicial. Y si es que somos maestras de aula y aún todavía no hemos llegado al cargo de directoras, también tenemos otro documento normativo que es el marco del buen desempeño docente. Este marco del buen desempeño docente tiene 4 dominios a comparación del directivo. El directivo solo tiene 2 dominios, pero es ampuloso, es amplio. En cambio, el marco del buen desempeño docente tiene 4 dominios y en el dominio 2, específicamente en la competencia 3, también nos pide a nosotras las profesoras crear un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. En su desempeño 13, nos plasma que debemos promover un ambiente acogedor, un ambiente agradable de la diversidad. Miren,
Acá no nos está diciendo un ambiente solo con mirada del docente, sino de la diversidad. Cuando hablamos diversidad, estamos apoyándonos también en el enfoque inclusivo, que es diferencia por sexo, color, etnia, religión, credo, creencia, etcétera, etcétera. Entonces, en la que se exprese y sea valorado como una fortaleza y una oportunidad para el logro de los aprendizajes. Yo, directora, yo, profesora, debo tener en claro que mi función es como respuesta a estos documentos normativos, tanto en el marco del buen desempeño directivo como el marco del buen desempeño docente. Ambos documentos normativos coinciden en que uno hay que crear el clima propicio y el otro favorecer las condiciones operativas para asegurar los aprendizajes de nuestros niños y niñas. Y aquí tenemos el espacio físico. El espacio físico está contemplado como todo el ambiente áulico, dentro del aula, valga la redundancia, y fuera del aula, es decir, áreas externas. Aquí nuestros niños, nuestras niñas y las docentes de nivel de educación inicial pasan aproximadamente 900 horas al año dentro del aula. Cuando decimos dentro, no solo estamos refiriéndonos dentro del aula donde se hace o desarrolla la actividad de aprendizaje, sino también los ambientes áulicos externos. ¿Por qué decimos aproximadamente 900 horas? Porque por norma hay un decreto supremo donde indica que en el nivel de educación inicial mínimamente, capten la idea, mínimamente debemos trabajar 900 horas. Cuando elaboramos nuestra calendarización, siempre debemos manejar unas 30, 40 horas de bolsa de reserva de horas. ¿Por qué? Porque siempre hay situaciones que pueden interrumpir nuestra labor efectiva. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, hay un paro y ese paro no permite que yo vaya a trabajar ni a los niños. Agarro de mi bolsa de reserva y no perjudico. Entonces, mínimamente nosotros con ellos debemos estar 900 horas construyendo aprendizajes. Entonces, las condiciones que se les debe ofrecer a nuestros niños dentro y fuera del aula van a propiciar además un ambiente seguro, un espacio que va a favorecer la motivación, el aprendizaje, como también su capacidad de concentración y le va a favorecer al desarrollo de su autoestima. Entonces, ¿cuán importante es contar con un espacio físico agradable, seguro, libre de obstáculos, como decía nuestra hermana de Salcabamba, Huancavelica? Tenemos que gestionar esos posibles riesgos que puedan dañar a nuestros niños y niñas. Entonces, nuestra primera tarea es organizar espacios físicos seguros para que el niño fortalezca su autoestima, su motivación, construya sus aprendizajes y pueda concentrarse. El espacio físico, hermanas maestras, tiene que contener colores calmos, como el blanco humo, el blanco ostra. Las aulas dentro y fuera del, donde se desarrolla la actividad, tiene que ser un color blanco humo, tal cual se está luciendo esta diapositiva o PPT, si lo vemos, un fondo blanco. ¿Por qué? A veces le ponemos colorcitos, que mi aula es rojo, le pongo una viñeta roja, mi aula es lila. Ese enfoque tenemos que desterrar. Recordemos que el enfoque del nivel inicial no nos pide, no nos exige o no nos debe conllevar a la contaminación visual. El color ideal es el color calmo, blanco ostra o blanco humo. ¿Cómo aseguro mi espacio físico? Pintando de repente los zócalos de 1,20 m de altura, pero no con la pintura esmalte, porque el brillo también no favorece la concentración, sino con un color mate. Y la parte superior de los muros o pared de un blanco ostra. Entonces, cada vez que organizo mi espacio físico, tengo que ponerme a pensar en la concentración de mis niños, en la motivación, en su autoestima y que tiene que favorecer al logro de sus aprendizajes.
Y aquí están los aspectos a considerar al construir y acondicionar espacios educativos pertinentes. Por ejemplo, ¿qué debo tener en cuenta para acondicionar u organizar estos espacios educativos pertinentes? Pertinente se llama porque debe atender a la característica y necesidad de nuestros niños y niñas. Debo tener en cuenta los principios que orientan la acción educativa. ¿Cuántos son los principios de nivel inicial? Son 7. Otro, tengo que manejar la observación como eje en la selección de materiales educativos. Ya lo dijimos, los materiales tienen que estar libres de repente de material que pueda generar daño físico, psicológico a nuestros niños, como por ejemplo manejar la casa multiusos que esté bien pulida, conservada, libre de telarañas, etcétera, etcétera, de polvos, ácaros, etcétera. Entonces, tengo que ver también la funcionalidad de los espacios, lo que nos decía nuestra hermana. Tengo que ver si es un espacio grande, pequeño, si coloco de repente espumas gigantes, colchonetas en un espacio reservado, tengo posibilidad de no tener éxito en el desarrollo de mis talleres, por ejemplo. Otro, la organización de los niños por grupos. Ellos de manera libre tienen que estar organizados, ¿ya? Otro, las características de nuestros niños y niñas y ese proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Se imaginan poner un pasamano de 1,50 m de altura para niños de 2 o 3 añitos? Sería muy riesgoso, ¿cierto? Entonces hay que tener presente las características como su talla, sus estilos y ritmos de aprendizaje de nuestros niños y niñas y ese proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Si en el aula tuviera un niño de repente invidente, solo trabaja con el sistema Braille, ¿cómo tendría que acondicionar el espacio para él? ¿Igual que sus demás compañeros o me tendría que apoyar en el sistema Braille, por ejemplo, ¿no? También hay características de estos espacios, es que uno tiene que ser adaptado a la cultura. En Salcabamba o en Cabelica, por ejemplo, un elemento cultural propio de su riqueza de Salcabamba, ¿qué puedo incorporar en mis espacios de aprendizaje? Si me encuentro en Concepción, por ejemplo, puedo poner la guaconada, un guacón, puedo poner el vestuario de los guacones, las máscaras talladas en madera de aliso. Si me encuentro en la selva, por ejemplo, puedo poner el área de ciencias con las orquídeas. Si me encuentro en el Cusco, por ejemplo, el área de construcción, puedo poner también maderas con rocas, etc. Entonces, estos espacios tienen que estar adaptados a nuestra cultura. Hay que valorar los elementos culturales. También tienen que ser seguros, libres de posibles situaciones de riesgos, de peligros. Tienen que ser saludables. Manejar la ley de inocuidad. Recordemos que el niño aprende explorando a través de sus sentidos y uno de ellos es el gusto. ¿Qué pasaría si el niño manipula un objeto contaminado? Entonces, todos los materiales después de su uso tienen que ser desinfectados, limpios, ordenados, guardados dentro de sus bolsas, como lo hemos explicado en las diversas sesiones de psicomotricidad. Tienen que tener estética también. Debemos manejar los colores agradables, armoniosos. Tenemos que saber, elaborar materiales atractivos. Si empleo, por ejemplo, letras negras, ¿con qué color puedo apoyarme? ¿Con un amarillo, un rojo, un rosado? Porque no podría mezclar o elaborar material un negro con un marrón, salvo que quiera hacer una hormiga, ¿no? Entonces, tiene que tener estética. Cuando decimos estética, por ejemplo, si reutilizamos las latas de leche, los huecos o agujeros donde han punzado el cuchillo, por ejemplo, suelen quedar levantaditos. ¿Qué hago? Lo aplano, le echo cera, derretira, lo forro con un microporoso, corrospun, telas, cosa que tiene que tener una presentación armoniosa, estética, agradable.
tienen que ser funcionales también los materiales que se organicen en nuestro espacio. Evitar elaborar materiales en hojabón, tenemos que reforzarlos con cartulinas, forrarlos también con vinifán, etcétera, etcétera. Y ecológicos, ¿cuántos de nosotros llevamos la nomenclatura de institución educativa limpia, segura y saludable? Y el lado ecológico, y seguimos utilizando los globos, las bolsas, etcétera. Ahora, con el pretexto de soy una institución ecológica, fomento pasantías de vestuarios de trajes reciclados. Pedimos todos traer vestuarios reciclados con material reciclado. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a comprar bolsas. Y en realidad no reciclamos, no tenemos esa sensibilidad ecológica. Tienen que ser transformables también los materiales, ¿no? Puedo utilizar con múltiples usos pedagógicos, no exclusivamente que me sirva para el desarrollo de una sola competencia. Entonces, miren, estos espacios tienen 7 características mínimas que debemos tener presente nosotros como maestros de educación inicial. Algunas consideraciones para organizar los espacios educativos en el ciclo 1 y en el ciclo 2. En el ciclo 1, menores de 3 años y en el ciclo 2, de 3 a menores de 6. Entonces, en el ciclo 1 vamos a manejar 2 situaciones. Uno, el primero en momentos de cuidados infantiles y segundo es la actividad autónoma y el juego libre. Entonces, aquí, tanto para los momentos de cuidados como para la actividad autónoma y juego libre, también tenemos que saber organizar los espacios educativos en la cuna o en el primer ciclo. Y en el segundo ciclo tenemos, por ejemplo, la organización de los sectores o espacios como la dramatización, la construcción, biblioteca, juegos en miniatura, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo al espacio, se puede considerar las cajas temáticas, que también nos dijo nuestra hermana de Huancavelica. Entonces, aquí en la evaluación del desempeño docente, que hemos pasado todas las maestras del nivel de educación inicial, y se ha dicho de paso que todas han sido aprobadas. Entonces, ¿qué cosa nos han evaluado? Que estos espacios atiendan a los principios de la educación inicial. ¿Cuáles son estos principios? Seguridad, el buen estado de salud, la autonomía, el movimiento, el juego libre, el respeto, la comunicación. Entonces, son 7 los principios del nivel de educación inicial que tienen que estar latentes cuando nosotros gestionemos el espacio, garantizando que la seguridad, la limpieza, el bienestar, la accesibilidad, que también nos explicaba, que los muebles vayan a la altura de nuestros niños, que estén empernados o sujetados a los muros y que estén organizados, pero de manera no estática, que si no se varíe de acuerdo al propósito de la actividad del día o de nuestro proyecto de aprendizaje o de nuestro taller. Con la mirada sobre la niñez, considerando que nuestros niños y niñas son sujetos activos de derecho, son sujetos en acción, son sujetos de aprendizaje, son un ser social, eminentemente sociales. No podemos gestionar un espacio pensando solo en un niño, sino en el grupo de niños. El niño, la niña es único, su mirada, su desarrollo es holístico, es integral y hay que respetar el desarrollo madurativo. ¿Para qué debemos gestionar el espacio? Garantizando, teniendo en cuenta la mirada de la niñez, los principios de la educación inicial. Uno, para favorecer, ¿qué cosa? El aprendizaje de nuestros niños y el bienestar de los mismos. Miren, todos estos espacios deben apuntar a 2 cosas, para que favorezca el aprendizaje de nuestros niños y también el bienestar de los mismos. Entonces, hay que asegurar el libre desplazamiento de nuestros niños. Miren, acá tenemos características o condiciones para gestionar nuestros espacios. ¿Cómo tiene que ser? Cuando hablamos de organización,
se tiene que asegurar el libre desplazamiento de los niños y niñas. Usualmente en las aulas organizamos con mesas circulares o media luna, porque ya en el aula inicial no hay los unipersonales, ¿cierto? Entonces, estas mesas tienen que estar ubicadas de manera estratégica, dejando el libre tránsito por la entrada o salida del aula. ¿En qué situaciones? En caso de sismos, para poder tener nuestro libre desplazamiento. Estos espacios tienen que estar diferenciados para el cuidado y la actividad autónoma y el juego libre en el caso del ciclo 1. Y en el caso del ciclo 2, tenemos que organizar los espacios en cajas temáticas en casos que esos materiales no lo vamos a utilizar en el desarrollo del proyecto. Entonces, también los servicios higiénicos tienen que estar organizados, textualizados, rotulados por los mismos niños. Estos espacios tienen que fomentar el bienestar de nuestros niños y niñas. Debe existir la ventilación y la iluminación. Las ventanas, hermanas maestras, no tiene que contener ningún dibujo, ninguna letra. Tienen que estar libre de iluminación y de ventilación. Ventanas abiertas, porque donde fluye el aire se oxigena con facilidad el cerebro. Tienen que ser también espacios seguros o donde brinden seguridad. El aula debe contar con condiciones de seguridad física para los niños y niñas. Aún todavía el COVID no desaparece. Nos han equipado con el kit de COVID, ¿verdad? Que en algunas instituciones todavía tenemos reservas. Entonces, si hay un niño que esté estornudando o está con síntomas de bronquios, lo mínimo es hacerle utilizar las mascarillas, dependiendo de la intensidad, o en su defecto invitarles a visitar el centro de salud, el puesto de salud, el salud, etc. Entonces, el aula tiene que ser un espacio seguro. Si vemos un niño con los ojos amarillos, que pueda ser de repente esa enfermedad de la hepatitis, que es altamente contagiosa, se contagia por el salpicado de orina en los wateres. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener una mirada atenta y velar por la seguridad de los niños, llamar a la familia del niño, mandarle a la casa que continúe con el tratamiento y hacer desinfectar de manera inmediata los servicios higiénicos y todo el espacio que haya manipulado. Nuestros espacios tienen que ser limpios, tanto el aula, el servicio higiénico, los muebles, los utensilios. Dentro de ella deben estar, por ejemplo, contenidos en táperes. Si organizamos el espacio del Haliwarma niño vigoroso, niño bien alimentado, niño que aprende, como es el lema del Haliwarma, tengo que tener la certeza de que ese cubierto que hayan llevado a la boca tenga que haber pasado por la ley de inocuidad, por la desinfección profunda, o de repente hacer remojar en agua hervida o a darle un hervor a los cubiertos porque podemos contagiarnos con el TBC. Hay tantas situaciones. Entonces, cada vez que organices tus espacios, debes tener en cuenta la seguridad, la limpieza, la accesibilidad. Lo que nos decía, todo tiene que estar a la altura del niño, de la niña, tanto los materiales, el mobiliario, los utensilios, en lugares accesibles o fáciles acceso a nuestros niños. Los útiles de aseo deben estar a la altura de los niños para fomentar la autonomía y no formar niños dependientes de profesoras, que pásame el cepillo, que pásame la pasta, que pásame el jabón. No, todo a la altura de los niños para que ellos puedan gestionar su autonomía. Y aquí vamos presentando alguna evidencia y ustedes van a decir si está de acuerdo al enfoque. Ojo, no se trata de criticar, sino de ser críticos. ¿Para qué? Para mejorar. Ya vamos a recrear nuestros ojos con el dibujo, con la imagen. Este es un espacio interior y aquí vamos a ver algunos criterios a tomar en cuenta con relación al espacio interior y exterior. La ventilación. ¿Cómo estarán las ventanas? ¿Estarán abiertas? ¿Estarán cerradas? ¿Habrá la suficiente ventilación?
Hay que tener en cuenta que las ventanas se pueden abrir y cerrar con facilidad. Acá vamos a imaginar que ya está cerrado, ¿no? Porque hay ventanas incluso que están entortoladas con alambres de amarre, otros no los abren, dependiendo también del clima. Si es un lugar donde está cayendo helada, nevada, sería ilógico abrir las ventanas. Hay que conocer el contexto también donde nos ubicamos, ¿ya? Lo importante es que estas ventanas se abran, se cierran con facilidad. Y como vemos, no se ve ni una letra ni un dibujo en los vidrios pegados, completamente libres. Hay que tener en cuenta la temperatura dentro del aula para que no se sienta mucho calor ni mucho frío. Estos pisos, por ejemplo, son magníficos. Son los pisos laminados en el dibujo porque debajo de ello van espumas y esa espuma genera un microclima. Entonces, el niño no va a tener dolor de huesos ni de músculos, ni la profesora, porque también el piso es el adecuado, el idóneo. El aire que se respira en el aula debe estar libre de olores fuertes. Aquí no estamos viendo tachos de residuos sólidos, no estamos viendo comidas, nada. Por lo que vemos es un aula salubre, limpio, pero tendríamos que comentar sobre el color de las paredes. El sugerente es este crema que estamos viendo a la altura del tablero amarillo, o el blanco ostra, porque tenemos que apuntar a que el niño se concentre. No avanza el PPT, seguimos en el inicio. Ahí. No avanza, maestra. A ver, me corro. Ya, ahora sí, maestra. ¿Está avanzando? Excelente. ¿Dónde nos quedamos? ¿Ahí? Ahí. ¿Se puede ver? Ahora Por sí favor. Se ve. Perfecto. Muy amable. Ahí estamos viendo las paredes color ladrillo y con el enfoque del nivel de educación inicial. ¿Debería llevar ese color o debería ser un blanco ostra, un blanco humo? Creo que ahí deberíamos mejorar. Pero por todo lo demás, exacto, perfecto. Por todo lo demás se ve un ambiente salubre, con ventilación. Recuerden, cuando hablamos de ventilación es que las ventanas se tienen que abrir y cerrar con facilidad para que pueda ingresar un aire puro. Y hay que tener en cuenta la temperatura también de nuestros niños. Les decía, este tipo de pisos laminados es el ideal, porque debajo hay una espuma que genera un microclima, es algo tibio, ¿no? Entonces, no se ve los tachos donde nosotros segregamos los residuos sólidos. Dentro de las aulas no deberían existir los tachos. Los niños y las maestras merecemos un ambiente limpio y organizado. Si vemos los muros, no están saturados ni de un dibujo, producción de corrospún, de nada. Pero así, aquí hace falta el trabajo de los niños y niñas, ¿verdad? Entonces, ahí se ve el PPT. Sí se ve, maestra. Perfecto, muy amable. ¿Cómo debe ser el espacio interior? Debe manejarse la iluminación, de preferencia una luz natural. Si vemos aquí las ventanas son amplias, pero está pegado de dibujos, siluetas, láminas. Eso tenemos que evitar, ¿ya? Verificar que la luz natural entre por las ventanas e ilumine el aula. Si se tiene la necesidad, podemos hacer cortinas y las cortinas también tienen que reducir la filtración de los rayos de luz. No se trata de poner, mi aula es rojo, cortina rojo, mi aula es fucsia, cortina fucsia. No. Hay que saber manejar los criterios, qué color podría emplear. De repente también un color, a ver, maíz oscuro que haga juego a las paredes. Entonces, todo va a depender de la mirada de niñez, del enfoque del nivel de educación inicial. Otro, hay que asegurar que las ventanas estén despejadas, libres de exhibiciones o trabajos en ellas. A veces las ventanas se ven con maripositas, abejitas. Esas costumbres ya tenemos que erradicar. Y no solo las ventanas, también los muros. Las ventanas tienen una función de hacer ingresar la luz natural. Y si no requiero hacer uso de la luz natural, lo puedo bloquear empleando cortinas.
también de colores sobrios y evitar pues la contaminación visual, ¿no? En el espacio interior, aquí es un aula para mí con el enfoque Montessori maravilloso, porque tanto el mobiliario no está recargado de colores. Maestra, La otra no se volvió avanza. con... Se quedó, ¿Tampoco? sí, se quedó en el 12, en el PPT 12. O sea, no hemos visto el 13 ni tampoco el 14. Ahí, Ahora sí. Ahora sí ya, se puede observar. se puede En la ver, ¿no? Me parece que es internet de ustedes porque el mío está que avanza normal, pero bien, no hay problema, retrocedemos. Aquí me gustaría que observen las ventanas que están decoradas. Eso no debe pasar, ¿ya? Las ventanas tienen que estar completamente limpias, libres para que entre la luz natural. Y si no requiero la luz natural, puedo utilizar cortinas de colores sobrios, ¿ya? Las ventanas siempre tienen que estar despejadas. ¿Ahí avanzó el PPT? Está en el 13. Estamos en la 13, maestra. Estamos en el 13. Ahora sí estamos en la 14, espacios interiores. Perfecto. Por acá está bien el internet, pero no se preocupen. Está bien, así comuníquenme si se está congelando, yo regreso con mucho gusto. Entonces, en el espacio interior, observen, aprecien este aula. Es realmente una de las aulas que va apuntando al enfoque. No lleva colorines, los mobiliarios son en color natural. Entonces, en este aula nosotros debemos evitar los ruidos. Los ruidos son aquellos sonidos que nos van a generar incomodidad. Este aula, por ejemplo, maneja mamparas estáticas para evitar que se filtre el ruido que puede incomodar a los niños, que puede entorpecer la concentración. En este aula se está observando la calidez al incorporar algún elemento natural, como por ejemplo una planta que da calidez al ambiente. Estamos viendo encima del tronco, por el tronco en la parte de adelante, que hay una planta. Miren, una planta cómo le da calidez y en el fondo hay otra plantita. Con que pongamos uno o dos, suficiente. No hay que llenar tampoco todo el aula con plantas, ¿no? No se trata de ello. En lo posible hay que sugerir que las paredes de preferencia sean de un solo color neutro. En este caso, ¿se ve la pared de qué color? Blanco. Blanco humo, un solo color neutro, un blanco humo, puede ser un blanco ostra o en su defecto un marfil o un crema muy bajo, colores calmos. Aquí no estamos viendo columnas o vigas de un color, de otro color, mobiliario, nada de ello. Ahí avanzó el PPT. Sigue. ¿Avanzó? Ahora sí en la 15 está. No. Perfecto. En el espacio interior, por favor, aquí vamos a darle una mirada con ojo pedagógico, vamos a aportar. ¿Cómo vemos el espacio? Aquí nos pide organizar de tal manera que las mesas, las sillas ocupen un espacio que permitan que los niños jueguen en los sectores a la vez, sin chocarse entre ellos o con el mobiliario para que puedan transitar con comodidad entre las mesas, entre las sillas y puedan sentarse en asamblea en el piso. ¿Habrá un espacio para la asamblea? Si hablamos de 25 niños. Yo no veo un espacio tan adecuado. Otro, ¿será propicio juntar a los 25 niños solo en un grupo? ¿O sería bueno trabajar en grupos pequeños? También otra pregunta. Otro, hay que contar con estantes que permitan organizar los artículos personales como mochilas, toallas, etc. ¿Y cómo lo vemos ese aula? Las ventanas están libres de decoraciones, los muros. ¿Consideran que esos dibujos, decoraciones de nube, de sol, está hecho por el niño o la niña? ¿O habrán comprado de una imprenta? Esas mariposas tendrán que estar ahí a la altura de las mochilas, de los guardapolvos.
Entonces, definitivamente que aquí nos falta organizar el espacio en pequeños grupos, dejar un espacio para su asamblea, que los niños puedan transitar de manera libre, que también los niños puedan guardar sus loncheras, sus mochilas, incluso las toallas. Eso de las toallas también es un tema de discusión, porque si son toallas de felpa, dice la OMS que tendríamos que lavar de manera diaria, hacer secar. Pues ni en la casa uno lo hace así, de manera diaria. Te bañas, lavas la toalla, se secar. Al día siguiente te bañas, lavas la toalla, se secar. Si tienes esa cultura, felicitaciones, porque es lo ideal. Pero en la institución a veces colgamos toallas y se llenan de ácaros y lejos de cautelar la salud del niño, podríamos enfermar. Entonces, aquí estamos aprendiendo de acuerdo a los gráficos. Ahí se está observando el espacio interior del mobiliario. Hay que asegurar que el mobiliario, ahí se ve, cambió, ¿verdad? Sí, maestra. Gracias. Hay que asegurar que el mobiliario sea en cantidad suficiente y sea la cantidad tanto de sillas, de mesas para los niños, en estantes bajos para los materiales. Observen sus estantes, si son bajos, si son muy altos, y debe estar de acuerdo a sus edades. Estamos viendo los ulas. ¿Será la ubicación adecuada? Estamos viendo una nube con gotitas que está encima de un espejo. ¿El niño realmente llegará ahí o será la maestra quien gira las gotitas de agua? Vemos gráficos de niños con dibujos que están en la parte superior. ¿El niño alcanzará? Hay que verificar con frecuencia el buen estado del mobiliario, que no haya astillas, clavos levantados, ni en las sillas ni en las mesas. Otro, que las patitas estén fijas, etcétera, etcétera. Hacer uso del mobiliario de tal manera que sea funcional y que apoye a los propósitos educativos. ¿Qué tal? Aquí en iluminación, ventilación, sí está bien. En organización de espacios, lo noto un poco saturado, pero sí podríamos mejorar. Pero en decoración sí tendríamos que quitar muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a seguir aprendiendo con ojos pedagógicos, a ver, de las fotografías. En el espacio interior debe haber confort, comodidad. Podemos incorporar materiales que transmitan confort, suavidad, comodidad, como un buen cojín, pieles también, muñecos de trapo, peluches, entre otros, y que estén organizados en un espacio dentro del aula como elementos suaves para los niños a lo largo de su jornada. ¿Qué vemos aquí? Por ejemplo, petates, alfombras, peluchitos, unos buenos cojines, y sí se ve ese estado de confort, pero ¿qué no estaría bien en el muro? De repente la ubicación de los anaqueles o repisas muy altos, porque los niños no van a formar su autonomía. Otro, la decoración de los cenefas. Ahí vemos el abecedario, vemos dibujos, percheros, y considero que eso se tendría que quitar. Vemos un cuadro que, ¿cuál sería el objetivo? Vemos dos cuadros, podríamos quitar. El color de la pared es un color sobrio, sí, pero muy oscuro, muy tenue. Podríamos canjearle por otro color de pintura, un blanco ostra, por decir. Y aquí, en el espacio interior, también tenemos la ambientación del aula. Hay que tener en cuenta que las paredes están ambientadas con materiales que tengan un propósito educativo y estén a la altura del niño. Por ejemplo, aquí las manitas, ¿cuál será el propósito, no? Tendríamos que hacer un poco de inferencia, de hipótesis. Hay que considerar que más del 50% de los trabajos exhibidos sean hechos por los niños y también guarden relación con los temas que se trabajen en el aula. No sé cuál sería el propósito de hacer, no sé si es un árbol con las manitas incluso de un adulto o de varios adultos, de los niños. ¿Cuál sería el propósito? No entiendo. Como dice acá, hay que considerar que más del 50% de trabajos sean exhibidos
y estos trabajos sean hechos por los niños y niñas y que guarden relación con los temas que se están trabajando en el aula. No se trata de decorar, a veces vemos en el TikTok, a mí me encanta ver materiales educativos en el TikTok y nos muestran una biblioteca tipo bosque, se cuelgan árboles, hojas, animales. Si la lectura necesita concentración, ¿habrá sentido? Me pregunto, ¿no? Y la respuesta está en cada uno de nosotros. ¿Habrá sentido de llenar de hojas animales? A veces nos vamos contra el enfoque. Y aquí tenemos en el espacio, ¿se ha visto? Ha cambiado el PPT, el espacio interior, la seguridad. En la seguridad, por ejemplo, hay que garantizar que el aula sea segura para los niños, empleando materiales, mobiliario en buen estado. Vemos aquí un aula muy elegante, aparentemente todo en muy buen estado. Los estantes, los armarios son estables, o sea, no tienen movimiento que puedan lastimar al niño y tienen un tamaño adecuado para el aula. Pero vemos también algo de decoración en la pared, no sé si son libélulas, mariposas. Eso tendríamos que quitar, por ejemplo. Por todo lo demás, se ve un aula casi con el enfoque del nivel inicial. Incluso hay su calidez con una plantita, ¿no? En los sectores, prever que cada sector tenga suficiente espacio y variedad de materiales para que 5 niños como mínimo puedan jugar. Cada vez que organicemos el espacio, por ejemplo, acá hay de la lectura, aquí deben entrar 5 niños. Si vemos el espacio de lectura enfrente, hay otras cajas temáticas con otros libros, hay otro estante con libros. Esto pareciera ser el espacio de la biblioteca. ¿Qué faltaría? Los iconos verbales hechos por nuestros niños, ¿no? Entonces, hay que ver que en cada espacio entre como mínimo 5 niños a leer cómodamente o a jugar como, aunque el sector de la lectura está mal llamado como sector porque no es un sector de juego. Los sectores son de juego, de vivenciación, pero la biblioteca no puede ser un sector de juego, es un espacio de lectura, es el cerebro del aula, ¿no? Entonces, hay que organizar los sectores de tal manera que cuenten con diversos materiales, proporcionar materiales estructurados que nos están dando el Ministerio de Educación y como los no estructurados. Los estructurados son aquellos materiales que ya han sido fabricados con un fin pedagógico. Y mientras los materiales no estructurados son aquellos materiales que nosotros le podemos dar un fin pedagógico. Por ejemplo, si recolectamos las chapas o palos de chupete, lavamos, desinfectamos, hacemos un secado, un lijado de los palitos de chupete, pintamos, podemos utilizar para que el niño pueda hacer sus seriaciones, clasificaciones, conteo, etcétera, etcétera. A ver, pregunto si ha pasado el PPT. Estamos en el espacio interior. En el espacio para guardar material o almacén también podríamos llamar, hay que proporcionar algún mueble para almacenar un material fungible y los cuadernos de trabajo dentro del aula. Como vemos, tenemos pequeños anaqueles donde se pueden organizar sus materiales. Y aquí en el dibujo dice, mis manos mágicas. Ahí nos vamos a detener un poquito. Respecto al espacio para guardar material está bien, pero dice mis manos mágicas. ¿Realmente el niño habla así, mis manos mágicas? ¿O este título lo habrá puesto la profesora, lo habrá dibujado la profesora? Recordemos que estos iconos verbales tienen que estar hechos por los niños y niñas. Y no hay necesidad de abrumar con tantos dibujos. Acá le puso manos mágicas, un círculo, un cuadrado, un dibujo de un animalito, otro círculo celeste, arbolitos, casa, etc. Nada que ver con lo que se está poniendo en el icono verbal. Al costado también dice mi libro favorito. ¿Realmente el niño habla como mi libro favorito? Si fuera así, qué bueno, pero estos nombres tienen que salir a propuesta de los mismos niños cuando organizamos nuestros proyectos de aprendizaje, ¿ya? Pero por lo demás, sus espacios se ve, solo estas 2 mesas
A mi opinión, están muy juntas porque acá no hay un libre desplazamiento de niños. Podríamos separarlo un poco más. También en el espacio interior hay diversidad e inclusión. Hay que asegurar que la diversidad racial o cultural sea visible en los materiales y refleje en el contexto cultural del aula. Les comentaba, si me encuentro en la selva, por ejemplo, en la selva tan hermosa y tengo riqueza de plantas, ¿qué puedo hacer? Incorporar. Para dar calidez a este espacio puedo llevar algunas orquídeas, pero también explicar al niño, a la niña, por qué está la orquídea, ¿no? Entonces, hay que valorar esa diversidad cultural. Si estoy en la sierra, puedo emplear los pellejos bien lavados, pilchados, puestos con talco y poner, por ejemplo, encima de las sillas o encima de los petates para que los niños y niñas puedan leer. Tenemos que en esta organización de espacios valorar nuestra cultura, esa diversidad, que es una riqueza para todos, valorar lo nuestro y también valorar la cultura de los demás. Hay que demostrar igualdad hacia los otros e intervenir para detener algunos prejuicios mostrados por los niños. Por ejemplo, aquí algunos niños dicen, los chicos, los varones no cocinan, ¿no? Porque quizás en el contexto exista parte del machismo, pero ¿qué hago? En el sector hogar puedo implementar mandiles elaborados por las familias y hacer que utilicen también en sus momentos de juego. ¿Está avanzando el PPT? Sí, maestra. Bien, excelente, gracias. En el espacio exterior, o sea, fuera del salón, lo que llamamos nosotros, vamos a promover el equipo motor grueso. Acá tenemos, por ejemplo, escalinatas, balancines, inclusive hay acá un sub y baja, hay árboles, hay como una pequeña pérgola o un alero. Bajo el techo los niños están jugando con el hula. Con el enfoque inclusivo debemos tener rampas para que el niño y la niña pueda desplazarse en sus juegos, ¿no? Entonces, la compañía de la maestra o mediadores con esa cercanía, con esa calidez. Hay que impulsar la incorporación de equipos para el juego motor grueso. Podemos poner troncos bien pulidos, limados para que hagan equilibrio, dependiendo de tu contexto. Si no tienes nada de ello, puedes armar también tipo resbaladeras con montículos de tierra forrados con plástico, etcétera, etcétera. La idea es que acá los niños tengan oportunidad para trepar, columpiarse, escalar, saltar, reptar, gatear, correr, etcétera, etcétera. Hay que asegurar que el juego motor grueso esté accesible por un tiempo determinado cada día y que este sea apropiado para la edad y puedas emplearse o manejarse la habilidad de nuestros niños y niñas. Aquí en el espacio exterior, porque el módulo es de psicomotricidad, aquí tenemos que aterrizar con mayor detenimiento. Por ejemplo, en estas hermosas fotografías, ¿qué estamos viendo? Materiales dotados por el Ministerio de Educación. Un piso muy pulcro, incluso se refleja la iluminación artificial porque es fluido eléctrico. Está organizado las escalinatas, la casa multiuso, y cada uno de ellos lo hemos analizado en las sesiones anteriores. Están las espumas de diversas formas, tamaños, telas, etcétera. Pero ¿qué deberíamos mejorar aquí? En la foto superior, de repente, los iconos producidos por los niños debemos poner a la altura de ellos para que ellos puedan ver. No se trata solo de ser dibujar y colocar a la altura del maestro o maestra. Otro, el título del espacio está escrito por el adulto en escritura convencional. Eso debería ir bajo los dibujos, pero en escritura no convencional. Vale decir con puntos, palitos, líneas, algunas letras, etcétera, etcétera. También en la base está el piso protegido por goma Evi, que es muy bueno, amortigua las posibles caídas, los golpes.
Entonces, ¿de qué me debo asegurar? Que debo prever un espacio interior en la institución educativa que pueda ser en el aula también de psicomotricidad, si es que tengo aula de psicomotricidad, o puedo emplear parte del patio, pero que esté con cobertura de repente de calamina o de otro material para que el sol, la lluvia no los deteriore los materiales y tampoco les genere daño a nuestros niños y niñas. Hay que tener en cuenta que el espacio debe tener una superficie blanda. Lo ideal es contar, como en la fotografía inferior, de repente con alfombras dobles para que el niño pueda trepar, reptar, gatear, subir, bajar, etc. ¿Qué está bien en la foto inferior? El color de la pared, por ejemplo, es un crema, un marfil muy suave. ¿Qué no está bien? Las puertas decoradas, parte del muro decorado. Recordemos que debe llevar alguna de las producciones de nuestros niños y niñas. Sobre la organización de la sala de psicomotricidad, se ve con mucha riqueza, con mucha variedad, pero cambiaríamos algunos detalles. Aquí tenemos sectores y propuestas de materiales que puedan complementar lo que nos ha distribuido el Ministerio de Educación. Por ejemplo, la biblioteca. La biblioteca es un espacio para leer y escribir. Les decía hace rato, no podemos considerar como un espacio de juego. Con los libros no se tiene que jugar. Entonces puedes poner papeles, cartulinas de diferentes tamaños, revistas, afiches, láminas, letras, móviles, envolturas, pegamento, tijera. Y como vemos en la fotografía, poner todo de fácil acceso de los niños. Ahí en esa foto yo estimo que la altura de los libros está sobre 1,5 metros y considero que no es funcional ni es accesible. Todo tiene que estar a la altura de nuestros niños. Hay un espacio de biblioteca, por ejemplo, esa alfombra de rompecabezas de colores es un distractor. Podríamos ponerle encima de ello una tela blanca para generar la concentración. Lo que dice lectura, volvemos a decir, tienen que ser iconos, dibujos, trabajos de nuestros niños y niñas. También vemos una lámina con abecedario que nada tendría que estar ahí. Entonces, el hogar y la dramatización podemos implementar con cochecitos de bebés, con bebés, tazas, sartenes, ollas, cocinitas, baldes, coches, etcétera, mesas, ay, disculpen, juguetes de peluche, de plástico, incluso de diversas texturas, pero todo a la altura de nuestros niños. Ahí la espumadera, tenedor, cucharón están sobre 1,5 metros de altura y el niño no sé si podrá agarrar o solo ser un adorno. Recuerden que no tenemos que decorar. Todo lo que hay tiene que ser utilizado por nuestros niños. En construcción es un espacio para construir estructuras con diferentes materiales. Puedes usar conos de papel higiénico, papel toalla, maderas, latas, hilos, cuerdas, soldaditos, muñecas, los bloques Lego, entre otros. En experimentos científicos, un espacio para explorar con la ciencia, hay que usar regletas de crucinier, regletas de colores, chapas, semillas, cuerdas, lupas, tierras de color, pegamento, arena, tierra, tintes naturales, agua, etc. Además de los sectores mencionados, se puede implementar los de la música para que se expresen sus emociones, sentimientos a través de la música, el arte para que desarrollen su creatividad, para que desarrollen sus emociones, ideas, sentimientos a través del modelado, dibujo, pintura y otras técnicas gráfico-plásticos. Tenemos también los juegos en miniaturas. Este es uno de los espacios que casi ninguna institución tiene, pero en realidad es maravilloso. Pueden armar pequeñas granjas con muñequitos de animales muy pequeños. Pueden armar jardines con plantas, maquetitas, etcétera, etcétera. Estos juegos en miniatura ponen en marcha aquí ese pensamiento simbólico. Ellos van a evidenciar, si ven esta granja, van a decir, Ale, yo soy el rancherito, y van a empezar a cantar, a jugar, y el otro va a decir, yo soy tu caballo, yo soy tu cerdito, yo soy tu, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, con estos materiales nuestros niños van a empezar a representar la realidad, pero en miniatura, en pequeño, armando muchos escenarios, situaciones propias de su experiencia real o fantaseada. Tenemos algunas recomendaciones. El espacio debe ser delimitado, deben estar bien definidos los espacios donde el niño se sienta seguro. Incluso debe decir hasta dónde debe llegar y dónde no debe de jugar. Debe ser un lugar tranquilo, seguro, donde no existan ni objetos ni mobiliarios punzantes o punzocortantes que les puedan provocar heridas. El servicio debe prever el mantenimiento periódico o permanente, siempre haciendo desinfección, viendo si se descosió. No hay que esperar que se esté deteriorando los materiales, ¿ya? Evitar animales en lugares de actividad libre, por ejemplo, si entrara un perro y defecara, ¿se imaginan cuántas bacterias fecales podría dejar? Y ahí que juegue el niño podría generar una infección tremenda. Entonces, todos los espacios deben ser limpios, saludables. Hay que evitar la aglomeración. Saquemos de nuestra mente en decir, cuanto más dibujo tiene mi aula es mejor. No, no, no. El enfoque a nivel inicial nos dice, cuanto más libre y despejada es tu aula, es mejor. Entonces, no hay que aglomerar ni los juegos mecánicos ni los equipos de trabajo de nuestros niños. Hay que fomentar los espacios de biohuertos en nuestras instituciones educativas para propiciar ese proceso de agrícola, por ejemplo, de valoración desde preparado de tierra, siembra, cultivo, recultivo, etcétera, etcétera. Queridas maestras del nivel de educación inicial, quedo muy agradecida por la paciencia de cada uno de ustedes y conmigo será hasta la próxima, hasta el próximo sábado, deseándoles que este sábado sea de bendición, de alegría, considerando que este módulo nos ayude enormemente a tener unos espacios acogedores con la mirada de niñez, respetando los principios del nivel de educación inicial. Todo ello, ¿para qué? Para que logren sus aprendizajes nuestros niños y niñas. Los aplausos para ustedes, los confetis de alegría y los corazoncitos, porque tengo altas expectativas de cada uno de ustedes. Conmigo hasta el próximo sábado. Muchas gracias por los corazones también. Gracias, hermanas maestros. Me siento muy halagado. Muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado. Gracias, maestra. Hasta otra oportunidad.